Episodio 1, el primer suspiro. No fue un gemido. No fue siquiera una oración. Fue un suspiro, y con él, un salmo que ninguna Biblia se atrevió a guardar. Isabel estaba sola en la capilla, de rodillas frente al altar. La noche se había derramado como tinta espesa sobre los vitrales, y el mundo entero parecía dormido, salvo ella. Sus dedos rozaban las cuentas del rosario cuando, sin poder evitarlo, dejó escapar un suspiro largo, casi inocente, y entonces lo oyó. Una voz, no afuera, sino adentro, un salmo imposible, prohibido, tan dulce que su pecho se apretó como si la estuvieran besando desde dentro. Cuando el suspiro toca el cielo, él desciende. Isabel abrió los ojos de golpe. Nadie estaba allí, solo las velas, el crucifijo, y ese eco ardiente que la hacía temblar. Se llevó una mano al cuello. Su piel estaba caliente, como si una llama invisible la hubiera marcado. Intentó rezar el Padre Nuestro para ahogar aquella melodía. No funcionó. Cuanto más lo intentaba, más fuerte sonaba el salmo, y cada palabra la atravesaba como un dedo invisible deslizándose por su espalda. Las puertas de la capilla crujieron, aunque nadie las había tocado. El aire olía a incienso, y a algo más. Algo peligroso. No, murmuró Isabel, pero su voz se quebró. Y entonces sucedió, un segundo suspiro escapó de sus labios. Involuntario. Más profundo. Casi íntimo. El salmo respondió al instante. Esta vez no era solo sonido, sintió un calor subiendo por su vientre. Un estremecimiento que la obligó a apretar los dientes para no gritar. Si suspiras de nuevo, Él vendrá. La voz no era suya, ni de Dios, ni de nadie que ella pudiera imaginar. Isabel se levantó tambaleante, buscando la puerta, pero algo la detuvo. Las velas de la capilla comenzaron a encenderse una a una sin que nadie las tocara. Sus llamas eran rojas, como sangre. El crucifijo del altar crujió. Cristo, tallado en madera, inclinó apenas la cabeza, y aunque sabía que debía huir, Isabel no pudo moverse. Su respiración se volvió lenta. Su pecho subía y bajaba. Y el salmo, el salmo le susurraba ahora justo al oído. Suspira, hija mía, y conocerás el cielo como ningún santo lo ha visto. Isabel cayó de rodillas. No por fe, no por miedo, sino porque su cuerpo ardía con algo que jamás había sentido. Esa noche, en la capilla vacía, comprendió una verdad que nunca podría confesar. El cielo no siempre baja para salvarte. A veces, baja para tocarte. Y ella, estaba dispuesta a dejarse tocar. Episodio 2, el eco en la noche. El salmo no terminó en la capilla. Lo llevó consigo, como una marca invisible. Cuando regresó a su celda, Isabel cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera, intentando controlar su respiración. Pero cada vez que exhalaba, el mismo susurro regresaba. Suspira, y te escucharé de nuevo. Se cubrió los oídos con ambas manos. Nada. La voz no estaba fuera. Vivía en su pecho, en sus venas, en ese rincón de su alma donde la fe y el deseo se rozaban hasta sangrar. Encendió una vela. La llama temblaba como si respirara al mismo ritmo que ella. El silencio del convento era absoluto, hasta que un sonido rompió la noche, un eco suave, casi húmedo, que no venía de los pasillos ni de las otras celdas. Venía de ella, su primer suspiro, después otro, y con cada uno, el salmo volvía a crecer como un coro lejano. Isabel mordió sus labios. No quería, pero su cuerpo la traicionaba. Cada palabra de ese canto prohibido era un roce invisible, un temblor en la piel que no podía ignorar. Se arrodilló junto a su cama, buscando refugio en la oración, y fue entonces cuando lo vio. La pared frente a ella se agrietó, no físicamente, sino como un velo que se abre. Detrás, un resplandor blanco, casi insoportable, y dentro de ese resplandor, una silueta alada. Un ángel. Isabel jadeó. No era como los de los libros santos. Su luz era hermosa. Sí, pero sus ojos estaban llenos de miedo. El ángel no la miraba. No podía. ¿Quién eres?, preguntó ella, temblando. El ángel cerró los ojos como si el solo sonido de su voz lo quemara. Ese salmo, no debiste escucharlo. ¿Qué es? La criatura tembló, sus alas crispadas contra el aire invisible. No es para los hombres, ni siquiera para los ángeles. Si sigues suspirando, Él bajará. Y cuando eso pase, se interrumpió. El resplandor se quebró como vidrio y la celda volvió a la oscuridad. Isabel, sola, con el eco de esas palabras rebotando en su pecho, apretó las sábanas entre sus dedos.
No debía hacerlo. No debía volver a suspirar. Pero en el silencio profundo de la noche, lo hizo. Y el salmo sonó, más dulce y más peligroso que nunca. Episodio 3, el beso que no era humano. Isabel no había dormido. Toda la noche. El salmo había respirado con ella. Como si estuviera vivo. Cuando el amanecer tiñó el convento de un gris tembloroso. Su único refugio fue la capilla. Entró de puntillas. Las otras monjas aún dormían. Solo ella y el altar. Se arrodilló frente al crucifijo. Con las manos entrelazadas y los labios secos de tanto rezar. Padre, susurró, casi suplicando. Si esto es una prueba, quítala de mí. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido suave de su propio aliento, hasta que un suspiro escapó sin permiso. El salmo regresó. Más claro. Más íntimo. Las velas se encendieron por sí solas. La llama proyectó sombras que danzaban como si el aire tuviera piel. Isabel cerró los ojos, intentando no temblar, pero entonces lo sintió. Un roce en su cuello. Cálido. Lento. Como un beso que no debía existir. No jadeó, aferrándose al rosario. Pero sus dedos se le escaparon. El salmo. Ahora. Ya no solo sonaba, se deslizaba por su piel. Verso tras verso. Hasta que el último suspiro la obligó a inclinar la cabeza hacia atrás. Vulnerable. Expuesta. Cuando suspiras, el cielo se inclina. La voz estaba tan cerca que casi podía sentirla dentro de su boca. Isabel abrió los ojos, y vio el crucifijo. Cristo seguía ahí, inmóvil, pero sus labios parecían entreabiertos. Como si compartiera el mismo secreto que ardía en su pecho. Entonces, llegó el segundo beso. No en la piel, en el alma. Un fuego le atravesó el vientre, subiendo hasta su garganta, arrancándole un gemido ahogado que resonó entre las columnas de la capilla. No era placer terrenal. No era solo fe. Era algo más, algo prohibido. Sagrado y sucio al mismo tiempo. Suspira otra vez. La voz la sedujo como una orden divina. Y ella, sin fuerzas para negarse, dejó escapar un último aliento tembloroso. Las campanas del convento sonaron sin que nadie las tocara. Las puertas se cerraron solas. Y en medio de ese encierro divino, Isabel entendió la verdad. No había regreso. Cada beso invisible la unía más a él. Y el cielo, en silencio, miraba sin atreverse a intervenir. Episodio 4, el sacerdote que escuchó su suspiro. El padre Esteban siempre había sido un hombre de fe inquebrantable. Sus sermones no temblaban. Sus manos no dudaban al bendecir. Y su mirada nunca se apartaba del crucifijo. Pero aquella mañana, cuando Isabel entró al confesionario, algo en el aire cambió. Padre, su voz era un hilo. Quebrada por noches de insomnio y salmos imposibles, necesito confesarme. Esteban asintió tras la celosía. Habla, hija mía. Isabel vaciló. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? Anoche escuché un salmo. No estaba en ninguna Biblia. Sonaba solo cuando suspiro. Hubo un silencio pesado. El sacerdote se inclinó hacia adelante. ¿Un salmo? Sí, ella tragó saliva. Los ojos ardiendo. Cada vez que respiro así, siento algo. Como si él no pudo terminar. El simple recuerdo la hizo soltar un suspiro involuntario. Suave, peligroso. Y entonces sucedió. El padre Esteban se quedó helado. Sus pupilas se dilataron. Porque él también lo oyó. Un canto bajo, grave, tan puro que dolía, y tan prohibido que el alma misma se estremecía. Cada verso acariciaba los muros del confesionario como dedos invisibles. Dios mío, murmuró Esteban, llevándose una mano al pecho. No era oración. Era miedo. ¿Lo escucha?, preguntó Isabel con un hilo de esperanza y terror. El sacerdote no respondió. Su respiración se aceleraba. Y en sus labios apareció algo que nunca había sentido, deseo. No por ella, sino por esa voz celestial que prometía algo más grande que la fe misma. Ese canto, susurró Esteban, temblando, fue exiliado del cielo. No debíamos oírlo. Isabel apretó los puños. Padre, no puedo detenerlo. Cada vez que trato de callarlo, vuelve más fuerte. Esteban cerró los ojos, como si buscara valor. Escúchame bien, hija, si suspiras otra vez, si lo dejas entrar, no solo él descenderá, algo más vendrá con él. Pero sus palabras llegaron tarde. El eco de un nuevo suspiro escapó de los labios de Isabel. El salmo rugió. Las velas del confesionario se encendieron solas, bañando la celda de un resplandor rojo, casi carnal. El padre Esteban se persignó, pero sus dedos temblaban. ¿Por qué?
En lo más profundo de su alma, una parte de él ya no quería detenerlo. Episodio 5, la marca en la piel. Isabel despertó con el corazón golpeándole el pecho. El canto aún vibraba en su cabeza, como si hubiera pasado la noche entera suspirando. Pero esta vez, no fue el sonido lo que la hizo temblar, sino el ardor en su espalda. Se incorporó lentamente, el amanecer filtrándose entre las cortinas de su celda. Cuando se quitó el hábito para lavarse, lo vio en el espejo roto de la pared, una marca. No era una herida, no era tinta, era una palabra, escrita en un idioma que no pertenecía a ningún hombre. Al tocarla, sintió calor, un calor vivo, palpitante, como si alguien le hubiera dejado un beso ardiente en la piel. No, susurró, retrocediendo, pero sus dedos no podían apartarse de aquella inscripción. Cuanto más la rozaba, más escuchaba el salmo y con él, un susurro nuevo. La has aceptado. Ahora eres mía. El sonido la hizo tropezar contra la cama. Sus piernas temblaban. Quiso rezar, pero su voz era débil, ahogada entre miedo, y algo peor, una atracción imposible de negar. De pronto, los golpes en la puerta la arrancaron de su trance. Isabel, era el padre Esteban. Abre. Ella dudó. Si le mostraba esa marca, ¿qué diría? Pero antes de decidir, la puerta crujió. El sacerdote entró, el rostro demacrado, como si tampoco hubiera dormido. Sus ojos la buscaron y se detuvieron. Dios nos guarde, murmuró al ver la palabra. Isabel bajó la mirada, avergonzada. Padre, no sé qué me está pasando. Esteban avanzó, tocando apenas la marca con la yema de los dedos. En cuanto lo hizo, el salmo resonó en ambos. La habitación se llenó de un aroma a incienso y algo más. Algo tan denso y carnal que el sacerdote retiró la mano como si se hubiera quemado. Ese sello, dijo, retrocediendo, no lo he visto ni en los textos prohibidos. Es una invitación. ¿Una invitación? ¿A qué? Preguntó Isabel, temblando. Esteban la miró, pero no respondió. Solo dijo, con una voz rota, a partir de ahora, cada suspiro te abrirá una puerta. Y no todas llevan al cielo. El salmo volvió a sonar, suave, casi complacido, y la marca ardió como si acabara de nacer. Episodio 6, el salmo que abría puertas. La noche cayó sobre el convento como un velo de ceniza. Isabel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la marca en su espalda arder como un sello vivo, latiendo al compás de sus suspiros. El padre Esteban le había advertido, si abres esa puerta, no habrá vuelta atrás. Pero las palabras del sacerdote se habían perdido frente a un deseo que no entendía. Uno que no era suyo, pero tampoco quería detener. Isabel se levantó, descalza, atravesó los pasillos en silencio hasta la capilla. Allí, entre las sombras, el crucifijo la esperaba. Se arrodilló, tomó aire, y suspiró. El salmo brotó de nuevo, más fuerte que nunca. Las paredes vibraron, las velas se encendieron solas, y entonces ocurrió. La marca en su espalda se iluminó como brasa, proyectando sobre el suelo un símbolo desconocido. Un sonido metálico llenó el aire, como un cerrojo antiguo cediendo tras siglos de encierro. Y la puerta apareció. No era una puerta física. No tenía madera ni bisagras. Era un umbral hecho de luz y tinieblas, abierto justo detrás del altar. Del otro lado, solo había un resplandor inquietante y una sensación que erizaba la piel. Mezcla de santidad y pecado. Pasa, hija de los suspiros. La voz la envolvió como un abrazo. Isabel dio un paso. Uno solo. Pero entonces, lo vio. Una figura, alada, hermosa, un ángel, arrodillado frente a la puerta, encadenado con grilletes de luz. Su rostro estaba cubierto de lágrimas que ardían como fuego líquido. Cuando la vio, no habló, solo sacudió la cabeza. Suplicante. No, balbuceó Isabel, retrocediendo. Pero el ángel finalmente habló, con una voz quebrada. No debiste llegar tan lejos. Cada suspiro tuyo lo acerca más, y cuando cruce esta puerta, ni siquiera Dios podrá detenerlo. El suelo tembló. El resplandor detrás del umbral se agitó como un mar de fuego contenido. Isabel sintió que el aire la besaba, que el salmo le recorría la piel, incitándola a avanzar, y aun sabiendo que debía huir, sus labios se abrieron en un nuevo suspiro. La puerta se ensanchó, las cadenas del ángel se tensaron, como si fueran a romperse, y por primera vez, Isabel tuvo miedo de que su deseo no fuera suyo, sino de algo que la estaba usando como llave. Episodio 7, el deseo consagrado.
Isabel se miró en el espejo roto de su celda. No era la misma. Su piel brillaba levemente bajo la luz de la luna, como si la marca en su espalda hubiese derramado su fuego por todo su cuerpo. Sus labios estaban más rojos, sus ojos más oscuros, y cada vez que respiraba, el aire parecía estremecerse con ella. «¿Qué me está pasando?», murmuró, llevándose una mano al pecho. La respuesta llegó como siempre, en forma de salmo. «Te estoy haciendo mía». El susurro la atravesó como un latido. No podía negarlo, ya no sentía miedo. Sentía algo peor. Deseo. Pero no un deseo carnal. No del tipo que alguna vez había imaginado en las confesiones prohibidas de otras monjas. No, esto era distinto. Era un hambre sagrada. Un anhelo que quemaba desde el alma y bajaba hasta la carne. Esa noche, regresó a la capilla. Sus pasos fueron firmes, como si una fuerza invisible la guiara. Allí estaba el altar, esperando. Se arrodilló, cerró los ojos, suspiró. El salmo estalló dentro de ella, tan potente que las paredes parecieron agrietarse. Su espalda arqueada, sus dedos clavados en el suelo de piedra, y de pronto, lo sintió, manos invisibles que no eran manos. Calor que no era de este mundo, tocándola como si cada fibra de su cuerpo fuera un instrumento para una oración desconocida. Las velas se tornaron carmesí. El aire olía a incienso, y a algo más. Algo prohibido. «Entrégate, Isabel». Ella abrió los ojos. No estaba sola. Frente al altar, en el borde de la puerta invisible, el ángel encadenado la miraba con horror. «No lo hagas», gritó, su voz temblorosa. «Cada suspiro tuyo lo acerca más». Pero Isabel no pudo detenerse. Su respiración era el nuevo lenguaje de su fe. Cada exhalación era una rendición. Cada gemido ahogado un pacto. Y en ese instante, lo entendió, ya no estaba orando a Dios. Estaba orando con él. El ángel bajó la mirada, vencido, mientras la marca de Isabel ardía como un sol. El deseo, ahora, no era pecado, era liturgia. Y el cielo estaba demasiado silencioso para detenerla. Episodio 8. El ángel que no debía verla. La noche estaba en silencio. Pero Isabel ya no pertenecía al silencio. Cada vez que respiraba, el salmo vibraba en el aire como un eco prohibido. La marca en su espalda ardía sin descanso. Y el deseo, ese deseo que no era suyo, la empujaba de nuevo a la capilla. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Cuando cruzó el umbral de la puerta de luz, lo vio. El ángel encadenado. Sus alas, manchadas de un brillo opaco, parecían más pesadas que el propio cielo. No la miraba. No podía. Mantenía la cabeza baja, como si contemplar a Isabel fuera un sacrilegio demasiado grande incluso para él. «¿Por qué no me miras?», preguntó ella, su voz entre el temblor y el desafío. El ángel no respondió. Su silencio era casi más terrible que el canto que no dejaba de sonar. Solo cuando Isabel dio un paso más cerca, él habló. «Porque si te miro, caeré». Aquellas palabras la golpearon con más fuerza que cualquier advertencia del padre Esteban. Pero lejos de detenerla, algo en su interior sonrió. No era orgullo, no era vanidad, era algo más profundo, la certeza de que el salmo la estaba transformando en algo que ni los cielos podían ignorar. «¿Qué soy?», susurró ella. El ángel alzó lentamente el rostro. Y por un instante, sus ojos ardieron de lágrimas que parecían fuego líquido. «Un altar viviente, una tentación hecha carne. Cada suspiro tuyo es una campana que resuena en lo más alto, y cada vez que suena, las cadenas que me atan se debilitan». Isabel tragó saliva. «¿Y si sigo?». El ángel cerró los ojos, como si su respuesta fuera una condena. «Entonces, ni yo ni Dios podrán salvarte». El salmo creció, como si celebrara aquella confesión. Isabel sintió que la marca en su espalda ardía con más fuerza. Y sin pensarlo, dejó escapar un suspiro. El ángel tembló. Una lágrima de luz cayó de su mejilla al suelo. Y por primera vez, Isabel comprendió que no estaba sola en su caída, incluso los cielos podían sangrar. Episodio 9. El sacrificio del padre Esteban. El padre Esteban llevaba 3 noches sin dormir. Cada campanada nocturna del convento era una herida más profunda en su fe. Cada suspiro de Isabel un latigazo que lo mantenía despierto, temiendo lo que vendría si nadie la detenía. Pero esa madrugada, no soportó más. Entró en la capilla. Isabel estaba allí, de rodillas frente al altar, la marca en su espalda brillando como un sol escondido bajo el hábito. El salmo flotaba en el aire, dulce y terrible, como una plegaria que no había nacido de ningún cielo.
Isabel, dijo el sacerdote. Su voz quebrada. Ella giró el rostro. No había vergüenza en su mirada. Solo esa calma peligrosa. Esa devoción ardiente que no parecía humana. Padre, si ha venido a detenerme. Llegará tarde. Esteban apretó los dientes. Entonces rezaré contigo. Si esta es una batalla, no dejaré que la luches sola. Se arrodilló a su lado. Tomó su mano. Y por primera vez, sus labios temblorosos repitieron una oración que no había aprendido en ningún libro santo. El salmo lo invadió al instante. Fue como abrir los ojos en un mundo de luz quemante. Versos imposibles lo envolvieron. Y cada palabra era un golpe directo al alma. Desnudándola, sintió calor. Un calor que no tenía nada de casto. Un fuego que lo hacía respirar con fuerza. Como si cada inhalación fuera un sacrilegio bendecido. Isabel lo miraba. Y en sus ojos no había pecado. Solo una certeza inquietante, el padre Esteban estaba cayendo con ella. Padre, deténgase, gritó una voz. El ángel encadenado había aparecido de nuevo en el umbral invisible. Sus lágrimas ardían. Sus alas se agitaban como si quisieran romper las cadenas. Si siguen juntos, el sello se romperá. Pero Esteban no se detuvo. Apretó la mano de Isabel. Su respiración entrecortada. El salmo latiendo en su pecho como una segunda sangre. Entonces, que se rompa, susurró él. Las paredes del convento crujieron. La cruz del altar sangró una gota luminosa. El ángel gritó con desesperación. Y la marca de Isabel estalló en luz roja, bañando todo con un resplandor que no era de este mundo. En ese instante, el padre Esteban dejó de ser sacerdote. Ahora era prisionero del mismo salmo. Y no había redención posible. Episodio 10. El espejo del convento. El convento tenía un secreto. Un antiguo espejo oculto detrás de un confesionario que nadie se atrevía a usar. Decían que pertenecía a una monja que murió orando con los ojos abiertos, y que desde entonces, el vidrio no mostraba simples reflejos. Isabel lo encontró esa noche. Guiada por el salmo. No buscaba respuestas. Buscaba confirmación de algo que temía y deseaba al mismo tiempo. Empujó el confesionario. La madera vieja crujió. Y detrás, cubierto por un velo de polvo, apareció el espejo, alto, enmarcado en hierro ennegrecido, y tan frío que al acercarse, su aliento dejó una neblina que parecía vivir. Isabel retiró la tela con manos temblorosas. Y allí estaba. Ella, pero no era ella. Su reflejo no llevaba hábito. Su piel brillaba como si la luz naciera de dentro. Sus labios, entreabiertos, susurraban el salmo que solo Isabel debía oír. Y en su espalda, la marca ardía como fuego líquido, extendiéndose como raíces rojas. No, murmuró Isabel, retrocediendo un paso. El reflejo sonrió. No una sonrisa humana. Era una curvatura lenta, casi cruel, pero tan seductora que le cortó el aliento. Suspira. Isabel. Su propia voz, pero más profunda, más íntima. Detrás de su reflejo, vio algo moverse, sombras con alas, figuras arrodilladas, cadenas rompiéndose en silencio. El ángel encadenado estaba allí, con la mirada clavada en el suelo, evitando verla. Isabel alzó la mano, casi sin darse cuenta, y su reflejo hizo lo mismo, pero no tocó el vidrio. Lo atravesó. Un calor imposible brotó del cristal, rozándole la punta de los dedos. Cruza. La voz del espejo se convirtió en un canto. El salmo rugió dentro de su pecho. Y cada palabra era un hilo que tiraba de ella hacia el reflejo. Isabel sintió como su cuerpo temblaba. Como cada suspiro la empujaba un poco más. Pero entonces, detrás de ella, el padre Esteban gritó: «No mires». Isabel parpadeó. El hechizo se rompió por un segundo. Retrocedió. Y el reflejo sonrió aún más. Como si supiera que tarde o temprano volvería, porque el salmo no solo vivía en sus suspiros. Ahora, vivía en el cristal. Episodio 11. El suspiro que hizo sangrar al cielo. La noche estaba demasiado quieta. Isabel se arrodilló en medio de la capilla, con el padre Esteban detrás de ella, aferrado al rosario como si esa frágil cadena pudiera detener lo que venía. El salmo ya no era un murmullo. Era un río desbordado en su pecho. Cada palabra quemaba. Cada verso la empujaba a un límite desconocido. Y cuando sus labios dejaron escapar ese suspiro, el mundo cambió. Las campanas del convento sonaron solas, golpeando la medianoche con un eco que parecía venir desde el cielo mismo. Las velas se encendieron a la vez, pero no con luz, sino con fuego rojo, vivo, palpitante. Y entonces ocurrió. Una gota cayó del techo.
Isabel levantó la mirada, y lo vio. El cielo sangraba. No era lluvia. No era agua bendita. Eran hilos finos de sangre luminosa que descendían a través de las grietas invisibles en las bóvedas de la capilla, cayendo sobre el altar como un sacramento profano. «Dios mío», susurró Esteban. Retrocediendo, «esto es blasfemia, o es algo peor». Pero Isabel no retrocedió. La sangre no la asustaba. Cada gota que tocaba el suelo parecía latir al mismo compás que su respiración. Y el salmo, el salmo rugía de júbilo. Del umbral de luz, el ángel encadenado gritó: «Detente, Isabel, si vuelves a suspirar, el cielo se abrirá de verdad, y no solo él descenderá». Pero ella no lo escuchó. No podía. Se arrodilló frente al altar, su cuerpo temblando entre éxtasis y miedo. Sintió la marca en su espalda quemarla hasta los huesos. Y entonces, suspiró de nuevo. Las paredes del convento se sacudieron. Los vitrales se agrietaron, dejando escapar destellos de luz oscura. Y del cielo, junto con la sangre, comenzó a caer algo más: plumas. Plumas negras, arrancadas de alas que no deberían existir. Esteban cayó de rodillas, llorando, mientras el ángel encadenado bajaba la cabeza. Impotente. Isabel, en cambio, sonrió, no por maldad, sino porque entendía, al fin, que no era la víctima, era la llave, y el cielo acababa de empezar a abrirse. Episodio 12. El juicio de los elegidos. El amanecer no trajo paz. El convento estaba de rodillas, pero no en oración. Las monjas murmuraban con miedo. Algunas lloraban, y otras no podían apartar la vista de Isabel, que permanecía de pie frente al altar, con la marca en la espalda brillando como una herida de luz. Los superiores llegaron al caer la tarde, 3 sacerdotes y un exorcista. Trajeron crucifijos, agua bendita y un silencio cargado de autoridad. «Isabel», dijo el mayor de ellos, su voz firme, «en el nombre de Cristo, serás liberada de esto». Ella no respondió, solo los miró con esa calma inquietante que ya no parecía humana. El exorcista levantó el crucifijo. Empieza el rito, pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, Isabel suspiró. El salmo brotó, no como un eco suave, sino como un trueno envuelto en seda. El sonido atravesó la capilla y los sacerdotes se tambalearon. Uno de ellos soltó el crucifijo. Sus manos temblaban como si hubieran tocado fuego. «¿Qué es esto?», balbuceó el exorcista. Retrocediendo, el salmo se retorció en el aire como una serpiente de luz. Las paredes temblaron. El ángel encadenado apareció una vez más en el umbral invisible. Sus alas tensas, sus ojos llenos de lágrimas ardientes. «No recen», gritó con desesperación. «Sus oraciones solo lo alimentan». Pero era tarde. Los sacerdotes, creyendo combatir el mal, elevaron sus voces, y cada palabra que pronunciaban no rompía el salmo, lo engrandecía. De pronto, uno de ellos cayó de rodillas, los ojos en blanco. Otro comenzó a reír, una risa quebrada, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. El exorcista intentó seguir, pero sus labios se negaron a formar las palabras. En su lugar, un suspiro profundo escapó de su boca, y el salmo lo atrapó también. El ángel gritó, encadenado: «Ya no son hombres, son campanas. Cada suspiro llama a la puerta». Isabel cerró los ojos. No luchó, no rezó, simplemente dejó que el canto la llenara. Mientras los sacerdotes caían uno por uno, atrapados entre la fe y el éxtasis. Cuando el silencio volvió, solo ella permanecía en pie. Detrás, la puerta de luz estaba más abierta que nunca, y algo, del otro lado, respiraba. Episodio 13. El lecho de los suspiros. La celda de Isabel ya no parecía parte del convento. Las paredes, cubiertas de grietas de luz, respiraban al compás de sus suspiros. Cada vez que exhalaba, el salmo llenaba el aire como un perfume imposible de ignorar. Y con cada palabra, el mundo fuera de esas 4 paredes dejaba de importar. Aquella noche, el padre Esteban entró. No llevaba crucifijo, no llevaba agua bendita, solo sus manos temblorosas y una mirada vencida. «No puedo detenerte», admitió, su voz quebrada, «pero tampoco puedo dejarte sola». Isabel lo miró y, por primera vez, no vio un sacerdote, sino un hombre desgarrado entre la fe y la rendición. La marca en su espalda ardió como respuesta, proyectando un resplandor que iluminó el rostro de Esteban. «Entonces quédate», dijo ella, y sus palabras fueron un suspiro disfrazado. El salmo se desató, envolviéndolos,
Las velas de la celda se encendieron sin manos que las tocaran. Y el aire se volvió más denso. Casi vivo. Esteban dio un paso hacia ella, como si cada nota del canto lo arrastrara. Y cuando estuvo lo bastante cerca, no rezó, solo respiró con ella. Ese simple gesto lo cambió todo. El salmo, complacido, rugió con una intensidad divina. Isabel sintió que su cuerpo ya no era solo suyo. Cada fibra se convirtió en instrumento de aquel himno prohibido. Y cuando Esteban, incapaz de resistir más, cayó de rodillas frente a ella, comprendió que ya no había fronteras entre el deseo y la adoración. Padre, susurró Isabel, inclinándose hacia él, sus dedos rozando su rostro. Escúchelo conmigo. Él levantó la vista. Y por primera vez, en sus ojos no había miedo, sino entrega. El ángel encadenado apareció en el resplandor del umbral, gritando: «Deténganse, si respiran juntos. La puerta se abrirá», pero nadie lo escuchó. En esa celda, solo existían los suspiros. Y cada uno era una llave más girando en la cerradura del cielo, o del infierno. Cuando Esteban exhaló al mismo tiempo que Isabel, la marca en su espalda estalló en luz carmesí. La puerta invisible se abrió un poco más. Y en ese instante, mientras el mundo espiritual se estremecía, Isabel sonrió, porque ya no estaba sola en su caída. Episodio 14, la revelación del último verso. La noche se sentía más pesada que nunca. En la celda de Isabel, las paredes latían con un brillo rojizo, como si el convento entero hubiera comenzado a respirar con ella. Padre Esteban permanecía de rodillas a su lado, exhausto, los labios secos, pero incapaz de apartarse. La puerta de luz detrás del altar ya no era solo un umbral, era un abismo abierto, y algo inmenso respiraba al otro lado. Isabel se levantó lentamente. Su marca ardía como un sol, y cada vez que suspiraba, el salmo se hacía más claro, como si no lo estuviera escuchando, sino recordando. Y entonces, la voz llegó: «Isabel, falta un verso». La joven tembló. Nunca había oído esas palabras antes. El salmo siempre había sido fragmentos, susurros, pero ahora, por primera vez, exigía completarse. ¿Qué ocurre si lo digo?», preguntó con un hilo de voz. El ángel encadenado apareció en el umbral, sus alas tensas, sus ojos incendiados de lágrimas ardientes. «No lo hagas. Ese verso no fue creado para los hombres, ni para los cielos. Si lo pronuncias, el mundo entero lo escuchará». Esteban, aún de rodillas, le tomó la mano. Su toque era débil, desesperado. «Isabel, si esto termina contigo, al menos déjame estar aquí». Ella lo miró, y por primera vez, su sonrisa no fue ni humana ni santa. Fue la sonrisa de alguien que ya había cruzado la línea. Entonces, cerró los ojos y suspiró. El último verso nació de sus labios. No era palabra, no era sonido, era una vibración tan profunda que el aire se desgarró. Las campanas del convento repicaron sin que nadie las tocara. El cielo se abrió como una herida, derramando luz y sangre. Las sombras huyeron. Y el ángel gritó, no de furia, sino de miedo puro. Esteban cayó postrado, llorando, mientras Isabel flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo, su cabello moviéndose como si una brisa celestial la rodeara. Y en ese instante, todos lo escucharon. Un nombre prohibido, que ninguna lengua humana podía pronunciar, resonó en cada rincón del convento. El último verso no era un final, era una llave, y la puerta se abrió de par en par. Episodio 15, el suspiro eterno. El convento ya no era un lugar en la tierra. Las paredes se habían roto en grietas de luz. El altar ardía sin fuego y el cielo mismo parecía inclinarse sobre Isabel. La puerta abierta detrás de ella dejaba escapar un resplandor tan puro y tan terrible que las sombras se desvanecían como si nunca hubieran existido. Padre Esteban yacía de rodillas, exhausto, el rosario roto entre sus dedos. Sus labios sangraban de tanto rezar, pero no había oración capaz de detener lo que estaba viendo. Isabel, de pie frente al umbral, parecía más un ser celestial que humano. Su marca brillaba como un sello divino, y su respiración, cada suspiro hacía temblar los cimientos del convento. El ángel encadenado gritaba desde el resplandor: «Regresa, Isabel, aún puedes cerrar la puerta». Pero ella solo sonrió, con esa serenidad inquietante de quien ya no pertenece al mundo. «No quiero cerrarla». Su voz era un eco doble, mitad humano, mitad algo más. Siempre estuvo destinada a abrirse. Esteban, con las últimas fuerzas que le quedaban,
Se arrastró hacia ella. Isabel, si cruzas, no volverás. Ella lo miró. Y por un instante, su mirada fue dulce, casi terrenal. Entonces ven conmigo. El sacerdote tembló. No quedaba fe que pudiera salvarlo. Solo quedaba ella, y el salmo. Isabel dio un último suspiro. El más profundo. El más largo. El salmo estalló, llenando cada rincón del convento. Las campanas tocaron solas. La sangre del cielo descendió una última vez, mezclándose con una luz tan intensa que borró toda sombra. Padre Esteban tomó su mano. Y juntos, cruzaron. La puerta se cerró tras ellos con un silencio absoluto. Las paredes del convento volvieron a su lugar. Las velas se apagaron. Y solo quedó un eco suave, casi imposible de oír, un suspiro. Desde aquel día, dicen que en las noches más silenciosas, cuando alguien entra a esa capilla y se atreve a rezar, puede escucharlo. Un suspiro, y un salmo prohibido, que no muere, que nunca termina, porque Isabel no desapareció. Se convirtió en el suspiro eterno. Y ahora, espera a que alguien más respire con ella. Epílogo, el eco que nunca calla. El convento fue abandonado meses después. Las paredes, ennegrecidas por una luz que nadie pudo explicar, permanecieron intactas. Nadie se atrevió a volver. Sin embargo, los rumores no murieron. Algunos dicen que en las noches de luna rota, cuando el viento cruza el campanario vacío, puede escucharse un suspiro, largo, profundo, casi humano, pero con algo más, algo que no pertenece a esta tierra. Los curiosos que se han atrevido a entrar hablan de una sensación extraña, el aire se vuelve espeso. Las velas olvidadas se encienden sin manos que las toquen. Y en el altar, la sombra de una mujer parece arrodillarse, con la cabeza inclinada, como si aún rezara. Suspira, un murmullo, a veces, apenas audible, otras, tan claro que hiela la sangre. Dicen que si respondes a ese suspiro, si dejas que tu aliento lo acompañe, la puerta vuelve a abrirse. Y cuando eso ocurre, ya no importa si crees o no, si rezas o blasfemas, el salmo te encuentra, y entonces entiendes por qué el convento fue sellado. No para proteger a los hombres de Isabel, sino para proteger a Isabel de los hombres, porque ella sigue ahí, esperando, en cada sombra, en cada eco de incienso, en cada respiración temerosa que rompe el silencio. Y si alguna vez te atreves a entrar, que tu primer suspiro no sea el último.